Bien, hermanos, este mes, como ustedes saben, estamos estudiando acerca de los eventos finales. En estos últimos días han sucedido cosas que es muy bueno traer al conocimiento, incluso poder compartir y aprender, porque los eventos finales que marcan en la profecía no nos deben de tomar por sorpresa. La Biblia dice que no estamos en tinieblas con respecto ¿a qué? A la venida de Jesús y por ende a los eventos previos a su venida. Desde el miércoles pasado hemos estado estudiando acerca de una doctrina que como adventistas del séptimo día para nosotros es una de las doctrinas fundamentales, que es acerca de la crisis final. Hablamos sobre la expiación final, hablamos sobre la victoria final, pero también hablamos sobre una crisis final. Habrá una crisis que finalmente Dios dará a sus hijos la victoria final y finalmente el carácter de Jesús, de Dios, del Padre, quedará vindicada. Ya hablamos acerca del tiempo de angustia previo o lo que nosotros conocemos como el pequeño tiempo de angustia. Nosotros creemos y hemos enseñado por años acerca del tiempo de angustia. Lo entendemos que el tiempo de angustia está dividido en dos etapas, por así decirlo. La primera que se conoce, el tiempo de angustia previo o el pequeño tiempo de angustia. Y la segunda etapa es el gran tiempo de angustia, ¿verdad? Que se vendría siendo la gran tribulación. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos el gran tiempo de angustia? Y es el estudio de esta mañana. Nosotros encontramos allí en el libro de Mateo capítulo 24 que Jesús, vamos a abrir la palabra de Dios, y vamos a encontrar allí en Mateo 24, capítulo 24, el versículo 29. Aquí la Biblia habla acerca de un tiempo de angustia, ¿verdad? De una tribulación. Sin embargo, la tribulación que aquí habla no es de la que vamos a hablar, pero la estoy mencionando para que ustedes sepan que esta tribulación que Jesús dijo no es la gran tribulación del tiempo del fin. ¿Cuál es esta tribulación? Dice el versículo 29, inmediatamente después de ¿qué? De la tribulación de aquellos días, ¿qué va a pasar? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán ¿qué? Conmovidas. Posteriormente a esto Jesús pasa a narrar un evento que podemos decir que en la mirada profética de Jesús mira esta gran tribulación y después vendría ¿qué? La segunda venida de Cristo. Solamente que esta tribulación ya sucedió. Esta tribulación ya pasó. Nosotros entendemos que esta tribulación son el periodo de 1260 años, ¿verdad? Porque justamente después de ese periodo, ¿qué sucedió? Lo que dice el versículo, el sol se oscureció, la luna no dio su resplandor y las estrellas cayeron del cielo. Todo eso sucedió, 1700, 1800, todo ese, justamente terminando el periodo de 1260 días. O sea que esta tribulación ya pasó. Esta no es la gran tribulación. Pero es interesante que Jesús utiliza este texto para decir que después de este evento, ¿qué va a pasar? Cristo va a venir. Pero antes de que Cristo venga, hay otra tribulación que no es esta tribulación porque esta tribulación ya pasó. Pero ¿cómo sabemos que antes de la venida de Jesús hay otra tribulación? Porque el libro de Daniel, en el capítulo 12, el versículo 1, nos habla de esa tribulación que en Mateo 24 no se nos dice, ¿verdad? Porque la tribulación que nos llama aquí, específicamente el verso 29, es una tribulación que ya sucedió. La otra tribulación, aunque el versículo 21 nos habla también acerca de una gran tribulación, ¿verdad? Una gran tribulación. Pero vamos al libro de Daniel, en el capítulo 12, y vamos a darnos cuenta que efectivamente esta tribulación no ha pasado.
Porque la de Mateo 24 ya sucedió. Históricamente, proféticamente, es evidente, es claro. Ahora, pero en el libro de Daniel vamos a encontrar otra tribulación que esta sí no ha sucedido. Y de esta tribulación es la que vamos a estar hablando esta mañana. Dice el versículo 1 del capítulo 12 del libro del profeta Daniel: en aquel tiempo, ¿qué va a pasar? Se levantará. Se levantará. Esa expresión, se levantará, ¿qué significa? Significa que Cristo deja el lugar santísimo del santuario celestial para venir a buscar a su pueblo. Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y qué va a pasar? Que cuando Miguel se levante, cuando deje de interceder en el santuario celestial, va a suceder algo. Dice el versículo que será tiempo de ¿qué? Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Interesante. Va a haber una angustia. Claro, esta angustia no es la angustia de Mateo 24, que ya sucedió. Pero se sigue diciendo el versículo: pero en aquel tiempo, ¿qué va a pasar? Será librado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro de la vida. De manera que aquí hay una liberación del pueblo de Dios. De manera que aquí hay una victoria final para el pueblo de Dios, porque Miguel se levanta, viene por sus hijos, hay una tribulación, pasan de la tribulación y finalmente están con Jesús, son librados. Pero son librados solamente aquellos que están ¿dónde? Escritos en el libro de la vida. Bueno, haciendo un repaso general, nosotros hemos dicho que la pequeña tribulación en primeros escritos, la sierva de Dios, nos dice lo siguiente que tenemos aquí: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a derramarse ¿qué? Las plagas. O sea que hay un tiempo en el cual se va a comenzar a derramar las plagas, pero este tiempo no se refiere a eso, el pequeño tiempo de angustia, sino a un corto periodo, precisamente antes que caigan, mientras Cristo, ¿dónde va a estar todavía? Va a estar todavía en el santuario. Y si Cristo está en el santuario, ¿qué Cristo hace en el santuario? Intercediendo, de manera que todavía Cristo está ¿dónde? En el santuario. Pero mientras tanto Cristo está en el santuario, hay un pequeño periodo de tiempo en el cual hay una angustia, un corto periodo de angustia para el pueblo de Dios. Pero mire qué dice: en este tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrán aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra ¿de qué? Del tercer ángel. De manera que en este periodo todavía se va a poder predicar. No estamos hablando del gran tiempo de angustia. En el pequeño tiempo de angustia, en ese corto periodo de tiempo, Jesús sigue intercediendo, hay tiempo de gracia y todavía el evangelio se sigue ¿qué? Predicando, porque tiene que predicarse el evangelio. Muy bien, entonces mira qué sigue diciendo la sierva de Dios. En el tiempo de angustia, dice, el tiempo de angustia está, ¿por qué? Por llegar, ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Será entonces cuando se promulgará el decreto prohibiendo comprar y qué? Y vender o vender a los que guardan ¿qué? El sábado del Señor, y que los amenazarán con castigos y aún la muerte si no observan el primer día de la semana como día de reposo. En los lugares celestiales, página 346. Ahora, en este pequeño periodo de tiempo, pequeño tiempo de angustia o tiempo de angustia previo, pues resulta ser que todavía Cristo va a estar en el santuario, todavía se va a predicar el evangelio, va a haber una aflicción, un tiempo de angustia para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios en este periodo de tiempo no va a poder comprar ni vender, porque los únicos que van a poder comprar y vender son los que tienen la marca
de la bestia. Aún todavía hay tiempo de gracia porque el evangelio se sigue predicando, el mensaje del tercer ángel. Hay tiempo de gracia para que se vuelvan de los malos caminos y se vuelvan a Dios. En este periodo de tiempo el pueblo de Dios también pasa por aflicción, pasa por cárceles, por tribulaciones y por muerte. Aquí en este pequeño tiempo de angustia se completa el número de los mártires, ¿verdad? Donde el pueblo donde los hijos de Dios son llevados a tribunales, son encarcelados y son dejados a la deriva solos, como sin esperanza, ¿verdad? Sin embargo, la sierva de Dios, a medida que vayamos avanzando, ella nos dice que Dios no se va a olvidar de ellos, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Ahora, dice aquí, si nosotros entendemos, hermanos, estábamos estudiando el miércoles pasado, que llegará el tiempo en el que el pueblo de Dios, en este pequeño tiempo de angustia, no va a poder comprar ni vender. ¿Qué es lo que nosotros, en este pequeño tiempo de angustia, Dios nos permite prepararnos, alistarnos, construir? Porque va a llegar ese momento en el cual no se va a poder comprar ni vender, pues también el pueblo de Dios, los que se mantienen guardando el sábado, pues van a ser perseguidos y van a ser obligados a querer guardar el domingo como día de reposo. Esos eventos están sucediendo hoy día en nuestras caras. Está sucediendo rápidamente. De manera que en este pequeño tiempo de angustia, no estoy hablando del gran tiempo de angustia, vamos para allá, ¿verdad? No confundan, estoy haciendo un repaso. En el pequeño tiempo de angustia se va a poder hacer esto. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios para poder salir ileso, por así decirlo, lo más que se pueda, en este pequeño tiempo de angustia? Dios tiene un plan, Dios no ha dejado desprovisto a sus hijos, Dios no los deja sin conocimiento, Dios nos da información, Dios nos da, como Él mira el futuro, nos dice, hay una forma en la cual tú puedes ser librado de todas estas cosas. Hay una forma en la cual tú puedes ser guardado, en la cual mientras otros mueren de hambre, tú vas a poder tener la bendición de darles alimento a tus hijos, en tu casa, incluso a tus mismos hermanos que quieran venir a estos lugares y apartarse de toda esa influencia, todo ese poder maligno que se está desarrollando en este pequeño tiempo de angustia. ¿Y cuál es ese método? Bueno, la sierva de Dios dice en el libro de la ciudad al campo, en la página 9, lo siguiente: vez tras vez el Señor ha dado instrucciones en el sentido de que nuestro pueblo debe mudar sus familias de las ciudades, ¿a dónde? Al campo, donde puedan cosechar sus propias provisiones. Y aquí interesante la palabra provisión, porque nos está diciendo tenemos que ver antes de tiempo. ¿Por qué dice? Porque en el futuro se agravará mucho el problema de comprar y vender. Elena de White asocia Apocalipsis 13 y los eventos del pequeño tiempo de angustia con el asunto de comprar y vender. O sea, realmente, hermanos, nadie va a poder comprar y vender, porque así lo dice la Biblia. Y si Dios dice que nadie va a poder comprar y vender, ¿es por qué? Porque nadie va a poder comprar y vender, a menos que tenga la marca de la bestia. Y yo creo que nadie quiere la marca de la bestia, ¿verdad que no? Nadie lo quiere. Sino todos queremos ¿qué? El sello de Dios. El sello de Dios. Y dice, debemos comenzar ahora a escuchar las instrucciones que se nos ha dado una y otra vez. Salir de las ciudades a los distritos rurales, donde las casas no estén cerca la una de la otra, donde estaréis libres de la intervención de los enemigos. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, hay una forma de salir ilesos. Sí, Dios nos ha dado instrucciones. Si no queremos sufrir este periodo, pequeño tiempo de angustia, donde no vamos a poder comprar ni vender, hay una forma. Hay una forma y no es, este método no es egoísta. No es para mí, no es para que yo me voy al campo y yo hago mi propia provisión. No, Elena de White dice que es para que los hermanos que no puedan hacerlo, pero quieran ir, entonces ¿qué pasa? Vayan y encuentren refugio en ese momento de tribulación, para que aquellos hermanos también encuentren un lugar de refugio y ellos puedan comer de la cosecha o de los frutos que se han sembrado y que se ha hecho provisión. Y yo creo, hermanos, que nosotros como iglesia deberíamos hacer provisión para ese tiempo de crisis.
Dios nos está mandando eso. Ahora sí, avancemos. Vamos así, ahora sí al libro de Daniel, capítulo 12, que ya lo leímos, ¿verdad? Versículo 1. Ahora sí, vamos a entrar al estudio del gran tiempo de angustia. Solo un repaso del pequeño tiempo de angustia, ¿verdad? Pero en este gran tiempo de angustia es diferente. Y ahorita vamos a estudiar, porque ya tenemos claro qué es lo que va a suceder en el pequeño tiempo de angustia, por lo menos algunos elementos. Pero ahora, ¿qué va a suceder en el gran tiempo de angustia? Ahora sí. Ahora sí, vamos allí y vamos a comenzar con el texto que ya leímos. Otra vez, Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará, ¿qué? Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y será qué? Tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Entonces aquí hay una liberación, aquí Miguel se levanta, aquí Cristo viene, el pueblo de Dios pasa por un tiempo de angustia, cual nunca fue y nunca se ha visto jamás. Ahora, mira lo que dice la sierva de Dios con respecto a esto. Dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, hermanos, en la página 737, el tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente, se iniciará ¿qué? Pronto, y para entonces necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy no tenemos y que muchos no la pueden lograr debido a ¿qué? A su indolencia. Para la sierva de Dios, el tiempo de angustia de Daniel, porque ella cita en el conflicto de los siglos, en capítulo 40, comienza justamente con Daniel capítulo 12, versículo 1. Y ella dice que el tiempo de angustia comenzará muchos años. Ella dice, ¿comenzará qué? Si era pronto para ella, ¿cuán pronto será para nosotros? Será muy pronto, hermanos. Ahora, ¿pero qué pasa? Para este tiempo de angustia, dice ella, allí lo menciona, que necesitamos tener una experiencia que hoy por hoy, ¿qué? No poseemos. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Debido a nuestra indolencia. Ay, hermanos, yo no sé, pero muchas veces nosotros recibimos luz y pareciera que Dios no nos está hablando. Muchas veces Dios nos manda mensajes, pareciera que tratamos igual a los mensajeros de Dios como el pueblo de Israel trataba a los mensajeros de Dios. No le hacemos caso, pero Dios nos está llamando a salir de nuestra indolencia, a comprar oro refinado en fuego, a vestirnos con sus vestiduras, a poner colirio en nuestros ojos para que podamos mirar y a despertar. Muy bien, mira qué dice allí Servicio Cristiano en la página 52, dice, es una solemne declaración la que hago a la iglesia. ¿Cuál es la declaración que se hace a la iglesia? De que ni uno en cada ¿qué? 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se hayan preparado para terminar su historia terrenal y que estarían tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. ¡Qué tremenda declaración! O sea, si aquí hay 20 miembros de iglesia, ella dice que ni uno de esos 20 está preparado, estamos listos. ¡Wow! ¡Cuán urgente es para nosotros ante esta prontitud de los eventos que se están desarrollando, hermanos! ¿Cuánto necesitamos buscar a Dios? Vamos a seguir a la siguiente. Aquí encontramos Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, que allí Dios nos dice, aquí está ¿qué? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué más? Y la fe de Jesús. Tenemos que tener la fe de Jesús. O sea, ¿cuál era la fe de Jesús? Que a pesar de las pruebas, Él se mantuvo ¿qué? Fiel. La fe de Jesús lo llevó a dar su vida porque creía en él, que
que el Padre lo había enviado. O sea, creía que él tenía una misión. Aprendió a depender de Dios. Aprendió a confiar en Dios. Aprendió a decir, Padre, no quiero tomar esta copa, pero no quiero hacer mi voluntad, sino que se haga ¿qué? Tu voluntad. La fe de Jesús. Qué maravilloso. Esa debe ser la experiencia de todo cristiano. Señor, no es lo que yo quiera, es lo que tú quieras, es tu voluntad. Y aunque a veces hay cosas que no quisiera, Señor, tu voluntad es la mejor. Y me someto a tu voluntad. Conflicto de los siglos, la página 736 nos dice, los tiempos de apuro y angustia que nos esperan requiere ¿qué? ¿Qué requiere? Una fe capaz de soportar el cansancio, la demora y el hambre, una fe que no desmaye a pesar de las pruebas más duras. El tiempo de gracia le es concedido a todos a fin de que se preparen para aquel momento. Todavía tenemos gracias, hermano. Pero la fe de Jesús soportó cansancio, soportó demora, soportó hambre. Pues nosotros, hermanos, necesitamos una fe que hoy por hoy quizás no tenemos. Y ese es el llamado que Dios nos hace. Necesitamos tener una fe. Y saben que hoy día lo que nosotros menos queremos es padecer, hermanos. Eso es lo que menos queremos. Queremos el sueño americano. Comprar su casita, irse, si es posible hacer una alberca en la casa, disfrutar, sentarme, estirar los pies y recibir el sol. ¡Ah, qué rico! Pero la Biblia no nos dice que no nos esperan momentos fáciles. El tiempo que nos espera a los hijos de Dios, los que realmente quieren mantenerse fieles al Señor, no son tiempos fáciles. Porque nosotros seremos puestos como los más viles malhechores del mundo. Los más crueles, los más despiadados, los más malos van a ser los que procuren obedecer a Dios. Porque el mundo a lo bueno le va a llamar malo y a lo malo le va a llamar bueno. Es que tenemos que tener cuidado también nosotros, hermanos, porque podemos estar participando de ese mismo espíritu hoy día, llamándole a lo bueno malo y a lo malo bueno. Bueno, dice allí Mateo capítulo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué pasa? Sígueme. Hermanos, lo menos que nosotros queremos es negarnos a nosotros mismos. Nosotros queremos nuestros planes. Dios dice, este es el plan. Nosotros queremos el plan de nosotros. Queremos seguir insistiendo en las cosas que nosotros queremos hacer y no nos queremos someter a Dios. Pero Dios dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Porque los que van en pos de Jesús, Jesús conoce a sus ovejas y las ovejas le siguen, le obedecen, escuchan su voz. No son rebeldes, sino que Dios nos está diciendo que para poder nosotros ir en pos de Él tenemos que negarnos. Pero no tan solo negarnos, tenemos que tomar nuestra cruz y entonces seguirle. El primer paso es negarnos a nosotros mismos. Y a veces negarnos a nosotros mismos, hermanos, nos cuesta. Nos cuesta. Pero Dios nos está mandando a que nosotros nos neguemos. Jesús se negó a sí mismo. No es lo que yo quiera, Señor, sino tu voluntad, le dijo al Padre. ¿Cuánto nosotros necesitamos aprender de Jesús? Más en estos tiempos. Dice el conflicto de los siglos, la página 736, los que no estén dispuestos a negarse a sí mismo, a luchar desesperadamente ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, ¿qué pasa? No lo conseguirán, no lo conseguirán ser librados, no conseguirán triunfar, no conseguirán tener la victoria en Jesucristo.
nosotros tenemos que volvernos y tornarnos a Dios, hermanos. El tiempo de prueba, según el conflicto de los siglos. Estoy sacando citas del conflicto de los siglos, así que usted puede ir al capítulo 40 del conflicto de los siglos y leer ese capítulo para que le queden claro bien las cosas. Porque podemos especular y empezar a decir cosas, pero no hemos leído. Entonces queremos decir, pero no entendemos bien. Entonces yo les invito a que ustedes vayan al conflicto de los siglos y como los bereanos vayan y vean si lo que yo les estoy diciendo es verdad. O sea, no crean todas las cosas que yo les estoy diciendo. Entonces ustedes tienen que ir, pero tienen que ser sabios. No opinen solo por opinar. Tienen que primero estudiar y entonces opinar. Bueno, dice allí, el tiempo de prueba llegará para ¿quiénes? ¿Saben que algunos piensan que no, el pueblo de Dios no va a sufrir? El pueblo de Dios va a ser librado, o sea, el pueblo de Dios va a estar bien. Muchos hoy día creen que si solamente sigue a Jesús, nada va a pasar. Estás seguro. Pero la sierva de Dios dice que el tiempo de prueba llegará ¿para quién? ¿Para unos cuantos? ¿Para los impíos? Dice que es ¿para quiénes? Para todos. Las pruebas, hermanos, nos permiten a nosotros purificar nuestros corazones. Dice, a través de la criba, a través de las pruebas, de las adversidades, se verá quién realmente es ¿qué? El verdadero cristiano. El verdadero cristiano no es aquel que viene a la iglesia a sentarse todos los sábados a decir gloria a Dios, amén, a todo lo que escucha. Que hoy día dice una cosa y al rato está haciendo otra cosa. El verdadero cristiano no es aquel que hoy día te da una cara y al rato te dice otra cosa por la espalda. Ese no es un verdadero cristiano. Pero a través de las pruebas es el instrumento de Dios para purificar a su iglesia. Y el que ahí se va a demostrar, el que es justo, es justo. Saben, hermanos, a veces hasta en cosas tan pequeñas nosotros no podemos soportar. Y las cosas que han de venir dice que debe tener una fe que pueda soportar el cansancio, la demora, la fatiga y el hambre. ¿Cuánto nos falta aprender de Jesús? Ahora bien, mire qué dice aquí. Cuando el decreto promulgado por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspendan ¿qué? La protección y las garantías del gobierno y los abandone a los que tratan de aniquilarlos, el pueblo de Dios huirá. ¿A dónde huirá? De las ciudades y ¿de dónde más? Y de los pueblos. ¿Y qué va a pasar? Y se unirá en grupos para vivir ¿en dónde? En los lugares más desiertos y solitarios. Muchos encontrarán refugio en puntos de difícil acceso en las montañas, como los cristianos de los valles de Piamonte. Convertirán los lugares elevados de la tierra en santuarios suyos y darán gracias a Dios por la fortaleza de rocas. Qué tremenda esta declaración. Mira, o sea que en el pequeño tiempo de angustia todavía se va a permitir ir ¿a dónde? A los campos, a las ciudades. Perdón, de las ciudades a los campos. Cultivar, cosechar por el asunto de vender y comprar y vender, que no se va a poder. Pero cuando ya se quiten las protecciones al pueblo de Dios totalmente, aún los que están en el campo, ¿qué va a pasar? Van a seguir huyendo. Van a huir. Van a tener que abandonar todo, sus cosechas. La sierva de Dios dice, si algunos quisieran en este gran tiempo de angustia guardar cosecha, manos malignas se le iban a arrebatar. O sea que no tienes caso. Allí, lo único que nos va a sostener es la gracia y la provisión de Dios. Es allí donde ahorita vamos a leer que Dios va a enviar a sus ángeles como Elías y nos va a sustentar. Y que nuestros pan y nuestras aguas estarán. En este gran tiempo de angustia ya no va a haber mártires. Hubo mártires en el pequeño tiempo de angustia. El pan teníamos que proveerlo nosotros, cultivar y cosechar. Pero en el gran tiempo de angustia ya no va a haber mártires. Pero el que nos va a sustentar ahora es Dios. Dios nos va a sustentar. Por eso dice allí mismo en la página Conflicto de los Siglos, en la página 741, pero muchos seres humanos de todas las naciones, de todas las clases, grandes y pequeños, ricos y pobres,
negros y blancos serán arrojados ¿a qué? En la más injusta y cruel servidumbre. Es tremendo. Lo que va a pasar no es cosa fácil. Por eso se requiere una fe capaz de soportar. La fe de Jesús. Por eso se requiere la fe de Jesús. Muy bien. Los amados de Dios, o sea, este es el pueblo de Dios, pasarán días ¿qué? Pasarán días penosos, encadenados, encerrados en las cárceles, sentenciados a muertes, algunos abandonados adrede para morir de hambre y sed en sombríos y repugnantes calabozos. Ningún oído humano escuchará sus lamentos, ninguna mano humana se aprontará a socorrerlos. Van a ser dejados allí, olvidados para que mueran, pero van a morir. Ahorita vamos a ver qué sigue diciendo la sierva de Dios allí mismo. Mire, de hambre, dice, cuando Cristo deje de interceder, aquí está, cuando Cristo deje de interceder en el santuario, ¿qué va a pasar? Se derramará, y este es el gran tiempo de angustia, lo que estamos estudiando. Se derramará sin mezcla la ira de Dios de los que son amenazados, los que adoran a la bestia, a su imagen y reciben ¿qué? Su marca. Apocalipsis 14, 9 y 10. Las plagas no cayeron sobre Egipto, o las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análogo a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación del pueblo de Dios. O sea que, ustedes recuerdan que nosotros el miércoles estudiamos una cita que dice que ni la mente más fecunda, dice la sierva de Dios, se puede imaginar las grandes, las terribles escenas que van a suceder en este periodo. Pero en este periodo más terrible, dice la sierva de Dios que nosotros vamos a estar protegidos, no más mártires en este periodo. Mira qué dice: si la sangre de los fieles siervos de Cristo fuesen entonces derramada, no sería ya como la sangre de los mártires, semilla destinada a dar una cosecha para Dios. Su fidelidad no sería ya un testimonio para convencer a otros de la verdad, pues los corazones endurecidos han rechazado los llamados o los llamamientos de la misericordia hasta que estos ya no se dejen oír. Si los justos cayesen entonces presa de sus enemigos, sería un triunfo para el príncipe de las tinieblas. De manera que en este periodo de el gran tiempo de angustia no va a haber mártires, porque su sangre no va a ser como cuando fue en el pequeño tiempo de angustia, que todavía se va a predicar el evangelio y que el mensaje del tercer ángel tiene que predicarse, ¿verdad? Pero en este tiempo ya no. En este tiempo simplemente Dios los va a proteger, no va a haber mártires, porque sería un triunfo para Satanás. Ya no la sangre de ellos ya no sería como los mártires que llevarían frutos, sino ya no tendría sentido, porque Cristo, ¿qué pasó? Dejó de interceder por su pueblo, la gracia se ha acabado, y ahora Jesús ha dicho, el que es justo, sea justo, y el que es impío, siga siendo impío. Apocalipsis capítulo 22. De manera que ya no hay gracia, ya eso todo se terminó. Entonces, de manera que tampoco hay necesidad de mártires. Bueno, ¿qué más va a suceder en este periodo de tiempo? Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto. Y aquí hay un llamado importante para nosotros, hermano. Muchos de nosotros creemos que cuando lleguen esos momentos me voy a preparar. No. Mañana. No. No debemos postergar, hermanos, nuestra preparación. Las decisiones de reforma que tenemos que hacer en nuestras vidas. Porque dice, los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto, confesarán sus pecados con palabras de angustia consumidora,
mientras los impíos se reirán de esa angustia. Esas confesiones son del mismo carácter que las de la Esaú y de Judas. Los que las hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no su culpa misma. No sienten verdadera constricción ni horror al mal. Reconocen sus pecados por temor al castigo, pero lo mismo que Faraón volverían a maldecir al cielo si se suspendiese el juicio de Dios. Muchos cristianos dicen, ay no, yo me vuelvo a Dios, pero no es porque se arrepienten de verdad, sino por miedo a lo que va a pasar. Yo vuelvo a Dios porque tengo miedo. No es por un verdadero arrepentimiento, no es por un verdadero cambio de corazón. No ha habido una conversión genuina. No hay conversión. Entonces, pero estos cristianos van a sufrir mucho. Lo dice allí, claro el texto. Muy bien, hay otra cita aquí en la página 738 donde dice, ahora, mientras que nuestro gran sumo sacerdote está haciendo provisión por nosotros, propiciación por nosotros, debemos tratar de llegar ¿a qué? ¿Sabe que hoy día muchos creen que la perfección cristiana no es posible? Que podemos seguir viviendo como sea, como querramos. Pero Elena de White dice, tenemos que llegar a la perfección cristiana. No podemos estar con un pie en la iglesia y con otro ¿en qué? Afuera. Eso se llama hipocresía. Eso es ser hipócrita. Porque podemos ser hipócritas con nuestros hermanos, pero a Dios nadie lo puede engañar. Nadie puede engañar a Dios. Pero allí está claro. Y hoy día se piensa que no, que hay que seguir así. No. Dios quiere que nosotros lleguemos a la perfección cristiana. En esta vida es donde debemos separarnos del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro amado Salvador nos invita a que nos unamos ¿a quién? A Él. A que unamos nuestra flaqueza con su fortaleza, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la cual debemos aprender a tener la mansedumbre y la humildad de Jesús. Esa es maravillosa invitación de Cristo. ¿Eres débil? Une tu debilidad con la fortaleza de Jesús. Amén. ¿Eres necio? Pues une tu necedad con la sabiduría de Dios. Amén. ¿No hay méritos en ti? Lo hay en que Jesucristo. Y Él nos invita a unirnos ¿con quién? Con Él. Con Él, hermanos. Podemos ser fariseos, pensando así, pero estamos lejos de Jesús. Y Jesús reprobó a los fariseos y les dijo, sepulcros blanqueados, hipócritas, que por fuera lucen bonito, pero por dentro son huesos de muerte. No podemos ser así, hermanos. No podemos dar una cara en la iglesia y en la casa ser otras personas. No podemos ser eso. Dios quiere que realmente haya en nosotros una verdadera reforma. Y aquí Dios nos dice, debemos procurar la perfección cristiana, unirnos con Jesucristo. Porque es posible vencer, hermanos. Es posible la victoria. Es posible la perfección. Es posible vencer sobre el pecado por la sangre preciosa de Cristo. Porque es posible poder tener victoria en Cristo Jesús. Eso es posible, hermanos. El diablo nos quiere hacer creer que no es posible. El diablo nos quiere tener aplastado, decir, tienes que vivir así, no hay fuerzas. Pero Dios nos dice, bástate mi ¿qué? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Dios te saca de lodo cenagoso y pone tus pies sobre ¿dónde? Sobre peña. Ya no más lodo, ahora estás en la peña, en la roca fuerte que es Cristo Jesús. Por eso, hermanos, tenemos que abandonar, dice allí, toda asociación con el pecado. Tenemos que abandonarlo, porque los momentos que nos esperan son terribles. No podemos ejercer poca fe, tenemos que ejercer mucha fe. Mucha fe, hermanos, confiar en Dios. El mundo nos está
nos está soplando para que estemos dormidos. Y debemos estar actuando, no dormidos. Debemos estar haciendo algo porque la tormenta se avecina. Noé sabía que la tormenta se avecinaba y estaba construyendo la arca. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué arca estamos construyendo? No estamos haciendo provisión. Y Dios nos ha dicho que podemos ser librados. En el pequeño, en este tiempo no tenemos que preocuparnos porque no va a haber mártires. Ya los hijos de Dios están sellados. Pero ¿qué más va a pasar? ¿Qué pasó allí? Ok. Dice allí, bueno, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 es una promesa maravillosa. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida para que podamos, ¿qué? Soportar. Estás siendo tentado, tú no creas que no puedes salir victorioso de esa tentación. Es posible vencerla en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Cuál es la prueba que estás afrontando? Pues la Biblia dice que Dios nos ha dado una tentación que no podamos vencer. Porque Él es fiel, no nos va a dejar ser tentados más de lo que podamos. Es más misericordioso porque también dará la salida en el momento de las pruebas. Si nosotros caemos en la tentación, Dios ya nos dio la salida y es porque no quisimos hacerle caso a la salida que Dios nos da. Por eso es que nosotros volvemos a embarrarnos con el pecado. Pero la salida ya está. Antes que tú caigas, ya la salida está. Pero nosotros no queremos hacer caso a la salida. Vamos a avanzar. Mira, aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y ¿quién? Y Cristo, en este momento difícil, dice, aquel que conoce todas las debilidades, que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra. Y acudirá ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. Las prisiones se volverán palacios, pues allí moran los que tienen mucha fe. Y los lóbregos muros serán alumbrados con la luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraba y alababa a Dios a medianoche en el calabozo de ¿qué? De Filipos. Muy bien, ahí está la providencia de Dios, la protección de Dios en este momento difícil, donde ya no vamos a tener intercesor, donde Cristo va a dejar de estar en el santuario celestial, donde van a caer las últimas plagas. Pero ahí dice, el pueblo de Dios no quedará libre de padecimientos, pero aunque perseguido y acongojado, y aunque sufra privación y falta de alimento, no será abandonado, ¿para qué? Para perecer. El Dios que cuidó de Elías no abandonará a ninguno de sus abnegados hijos. El que cuenta los cabellos de sus cabezas, cuidará de ellos y los atenderá en tiempos de hambruna. Mientras los malvados estén muriendo de hambre y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos. ¿Y qué va a pasar? Y suplirán sus necesidades. En este tiempo, ¿quién hace la provisión? Dios. Pero en el pequeño tiempo de angustia, ¿quién hace la provisión? Nosotros. Porque estaremos en las montañas, en los lugares más desiertos y solitarios. Y Dios no nos va a abandonar, hermanos. Los ángeles, como con Elías, Dios nos va a sustentar. Los que han sido sellados, los que han aferradose a Dios, los que han procurado la perfección cristiana, los que ejercen mucha fe, los que aprenden a confiar en Dios y siguen al Cordero por donde quiera que va. Estamos terminando. Dice allí en el Conflicto de los Siglos, la página 748, el tiempo de angustia es una prueba terrible para el pueblo de Dios. ¿Es terrible o no es terrible? Es terrible. Pero es el momento en que todo verdadero creyente debe mirar ¿hacia dónde? Hacia arriba, a fin de que por la fe pueda ver el arco de la promesa que lo envuelve. La promesa que yo te libraré del tiempo de angustia. ¡Qué maravilloso! Es terrible, pero en ese momento tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que tener la fe en Jesús. Ese sería el último. Hermanos,
La tormenta se avecina. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque las cosas que están pasando y vamos a estar estudiando este mes son serias. Los eventos se están desarrollando en nuestros rostros, en nuestras caras. Y parece que la indolencia, el sueño del laudicense está cultivando nuestras vidas. Debemos de buscar a Dios, hermanos. Debemos de conseguir de su gracia y debemos de hoy día prepararnos para hacer los preparativos que a nosotros nos corresponde hacer. Y los que a Dios les corresponde hacer, no tengamos duda, Él los va a hacer. Por eso yo quiero terminar con Daniel capítulo 12, la última parte. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro de la vida. Sin duda alguna, en el libro de la vida. ¿Cuántos quieren pasar victoriosos sobre las grandes cosas que han de venir? ¿Cuántos quieren ejercer mucha fe? ¿Cuántos quieren poner su confianza en Dios en esta hora? Vamos a colocarnos de pie y vamos a orar.